Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Russo. Juan Pablo se especializa en branding y ha sido director artístico y director creativo en importantes empresas transnacionales como la Coca-Cola, Carrefour, Apple, Motorola, Brahma y otras de ese calibre. Es creador y fundador de Urban Station, uno de los primeros coworking en Argentina y en otros países de la región, y no tan de la región como Egipto, que ya nos comentará cómo llegó tan lejos con este emprendimiento. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Juan Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan Pablo, comenzaste Urban Office como proyecto en el 2009, hace ya 14 años. ¿Qué te motivó a ser uno de los pioneros en este tema del coworking? Sí, ya pasó un tiempo importante, pero uno de los, digamos, de los disparadores de la idea de Urban es yo trabajando en agencias de publicidad, como contabas anteriormente. Uno cuando trabaja en el departamento creativo está constantemente pensando ideas, pero enfocadas a la comunicación. Y yo veía que muchas de las ideas que piensan los equipos creativos a veces tienen como un enfoque que no calza, digamos, dentro de campañas de comunicación, sino que son más ideas aplicables a negocios. Y veía que, bueno, que todas esas iban quedando, se decantaban, iban quedando a un costado, y ahí es como que medio se me iba prendiendo esa lamparita de, bueno, ¿dónde va a parar esto? Y todas estas ideas que no las podían hacer los clientes porque no tenían, digamos, no era el core de estos clientes. Entonces, cuando decidí abrirme, digamos, un poco de la vida corporativa y arrancar un emprendimiento mío, armé una incubadora de ideas, pero de negocios. Y dentro de esa incubadora empezaron a surgir, bueno, distintas ideas, y una de ellas fue Urban, que básicamente tuvo, digamos, su gen en la observación, en empezar a ver que había mucha gente freelance, que cada vez se pasaba más al bando del freelance, y que no tenían un lugar que estuviese especialmente diseñado para que puedan trabajar. O sea, siempre era como una cuestión de, bueno, estar robando, la sensación de estoy robando internet a un café o tratando de encontrar un enchufe. Y bueno, o sea, desde esa observación nació esa idea, la metí dentro de la incubadora y empecé a buscar a ver con quién me podía asociar. Ese fue, digamos, el inicio. Ok. Sí, porque estaba viendo también que, digamos, como concepto inicial, como dices, los freelancers, y en tu página web dice mobile workers, o sea, como trabajadores móviles, ¿no? Exacto. Cuando eso fue como los inicios, ¿no? Los trabajadores móviles. Ahora ya hay trabajadores que no son tan móviles, pero son remotos, o sea, no trabajan en empresas, pero tan fijos de manera remota y bueno, eligen los espacios coworking. Y el concepto de ustedes es, o tengo entendido que cubrían otros países y ahora entiendo que están en Argentina, pero ustedes llegaron hasta Egipto, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque tenían México, Colombia, Chile y Egipto, que me da mucha curiosidad lo de Egipto, ¿no? Sí, Egipto y en Estambul también. Urban, desde el primer momento que nació como su modelo de negocios estaba basado en las franquicias. Entonces lo que hicimos fue generar el primer local en Palermo Soho, en el 2009, como contabas, y casi a raíz de empezar a ver lo que pasaba y de la respuesta de la gente, es como que abrimos ese canal de venta de franquicias. Bueno, empezó a caminar, se empezó a conocer el concepto, costó al principio porque, o sea, no muchos entendían, digamos, de qué trataba, muchos creían que era un espacio de venta de muebles, preguntaban por los muebles o por el mobiliario que teníamos, y algún que otro socio mío casi más se lo vende, pero ahí, digamos, arrancó, digamos, con esa esencia de hacerlo escalable, no solo a Argentina, sino al país que lo necesite. Y ese modelo de franquicias fue el que nos permitió desembarcar
en cada país con una operación. Y nuestra estrategia fue en cada país una master franquicia, o sea, alguien compraba, digamos, la master franquicia y se ocupaba de desarrollar el negocio en ese país vendiendo franquicias a franquiciados. Y a raíz, digamos, o sea, llegamos a esos países, o los países, digamos, latinoamericanos, fue como más normal, digamos, el desembarco. Lo loco fue cuando nos llegó un mail de Turquía, digamos, queriendo, estando interesado, digamos, en la franquicia. Y Juan, ¿cómo pensaron, remontándonos a esos primeros tiempos, ¿no? Cuando estaban pensando este lugar en Palermo Soho, en la incubadora. ¿Dónde se inspiraron? ¿Cómo pensaron el lugar? ¿Qué criterios? Porque me da la sensación de que arrancaron un poco de cero, ¿no? Con esto. Sí, sí, nosotros no sabíamos al principio, o sea, yo venía con un background en las agencias de publicidad de ambientes bastante lúdicos para trabajar, digamos, no venía de la clásica, el clásico cubículo, o sea, venía de lugares en donde había mesas de ping-pong, donde el juego y el trabajo se entremezclaban, y las plantas abiertas, o sea, venía de ahí, ya venía palpando eso, pero más allá de eso, digamos, necesitaba alguien que nos ayude a plasmar esas ideas que yo tenía y que quería plasmar en un local a la calle. Hicimos como una especie de casting entre una línea eran los arquitectos, otra línea diseñadores de interiores y otra línea fueron diseñadores industriales. También gente de la escenografía también le preguntamos. Y cada uno hizo una propuesta. La que más nos cerró fue un estudio de diseño industrial. Y bueno, fuimos trabajando, digamos, con ellos en base a estas primeras ideas o lineamientos, digamos, que yo tenía con respecto a quería luz natural, quería espacios abiertos, espacios que generaran la conexión entre la gente, más allá de que mantuviesen la privacidad. No sé, el tema de los colores era importante, es importante en Urban porque generan distintos estadios o emociones. Bueno, un montón de cosas, digamos, que yo tenía y que compartía obviamente con mis socios y entre todos íbamos definiendo. Pero, digamos, el primer concepto lo terminamos de desarrollar con este estudio de diseño industrial, del cual todo lo que diseñamos se convirtió en mobiliario y en piezas claves para después poder clonar este concepto o estos locales en distintas partes del mundo. Me lleva también... Ay, perdón. No, perdón, por eso cuando Roberto me preguntaba de Egipto, de Turquía, yo tenía miedo, digamos, de cómo iban a hacer esos locales, iban a tener ese espíritu, el espíritu de Urban. Y cuando fui, o sea, me volví loco porque eran iguales. O sea, tenías que poner café turco, nada más, cambiar. No, tenían el café turco, no sé, tenían el vasito ese que toman el té, que es típico de ellos. O sea, ayornado, digamos, a su cultura. En el Cairo, por ejemplo, tienen una habitación destinada al rezo. Con un ícono, nosotros tenemos un ícono que se llama Pepe Urban, que es el que nos ayudaba a bajar línea de qué se trataba esto del trabajador móvil. Y ellos lo tienen ayornado, digamos, a ese espacio para rezar, ¿no? Una locura. Pero fue clave ese primer inicio, ese primer seteo de muebles y de plantas. ¿En qué se fijaron, por ejemplo, con el tema de la elección de muebles, de colores? Porque lo que te iba a decir antes, que estaba pensando, es que claro, vos venís de unas empresas donde ya se estaba trabajando esto, que era en algún momento de la vida esas empresas donde todos queríamos estar, porque vos veías por internet, veías, mirá, mientras nosotros estamos en un cubículo, por ejemplo, no sé, en un call center o lo que sea, veías y te decía, yo no voy a llegar nunca a eso. Y de repente, primero Urbanoffy como pionero, pero luego con estos locales o con estos diseños, me da la sensación de que se democratiza un poco ese estilo, que ya no es necesario irte a Silicon Valley para poder trabajar en un lugar así, sino que lo tenés en cualquier lugar.
Por eso quería saber, vos, ustedes, la elección de los muebles, de los colores, y también en pensar, si ustedes habían pensado en esto de que venía todo tipo de personas, digamos, que podía entrar ahí, ¿no? Para que puedan disfrutar todos. Sí, sí, o sea, diste, digamos, en la tecla, digamos, porque nuestro concepto con el que salimos fue democratizar la oficina. O sea, ese es el concepto casi madre de Urban, que es lo que vos decís, o sea, darle acceso a todos a que puedan tener su oficina y este tipo de oficinas, o sea, no la tradicional. Eh, y con ese concepto, bueno, fue que lo desarrollamos y que fuimos eligiendo eh, colores, texturas, no sé, para los sillones, las mesas de madera, o sea, es un poco, tratamos de un poco trasladar la experiencia que uno podría tener en un lindo café, pero, pero especialmente diseñado para trabajar, en donde puedes encontrar de todo y están todos en la misma sintonía aparte. Pero lo más primordial, digamos, era esa calidez. O sea, por eso al principio no. Las sillas también hicimos diseños, hay un diseño de Urban de silla. Eh, Fuimos probando y catando distintas sillas en base a la comodidad, porque no queríamos caer en la silla, digamos, en la ergonométrica, que acercara, digamos, el espacio a más, a eso que decías, a las plantas de oficinas más tradicionales. Entonces, en cada cosita tratábamos de buscar lo más cercano a la casa o a un cafecito, eh, ese, digamos, que se respirara ese espíritu. Ahora que mencionaste las sillas, me acuerdo, por ejemplo, que hay algunas sillas para comercios diseñadas especialmente para que la gente esté poco tiempo, se levante y se vaya, porque se necesita rotación. ¿Cómo hacen, no? Sí, sí. ¿Cómo hacen ustedes? O sea, ustedes piensan sillas para que la gente no se vaya más, o sea, cómoda, supongo. Primero, preguntarte, ¿esto es así? Y después, ¿a ustedes les es rentable que la gente no se vaya más del local? O sea, que se sienta cómoda. Pues por un lado, está bueno que se sienta cómoda porque se atrae, pero por el otro lado también necesitan cierta rotación, creo. Sí, en cuanto, digamos, a ganancia, depende de qué producto tenga esa persona que está, digamos. Ahí nosotros tenemos como distintos productos. Quizás en alguno conviene que se quede todo el día y en otro conviene que sean, digamos, estadías más cortas. Pero con respecto a lo de la silla, lo que tratamos de hacer era justamente estar en el medio, entre la silla esa que diseñada para que te tomes el café y te vayas, y la otra que es súper ergonométrica y que te da la sensación de oficina. Entonces tratamos de hacer una plantilla de silla y, o sea, que te permita estar, no sé si 8 horas, aunque algunos se la bancaban, pero 4 o 5 horas tranquilo, cómodo. Me recuerdo varias veces que fui a Buenos Aires y iba a Urban Office. Me gustaba mucho la lamparita. La lamparita es como bien La hogareño, de ¿no? Ikea, la lámpara es la icónica de Ikea, esa lámpara, que nosotros, digamos, la metimos dentro de ese módulo amarillo y se lo sumamos con la conexión eléctrica en cada mesa. Esa mesita es casi un icono de Urban. Sí. Y que me gustaba mucho que tenías para conectar cualquier cantidad de lugares para conectar con uno que viene con tantos cables. Y ustedes, bueno, y la entrada también me parecía, no sé si es una cosa estándar en los coworking, pero yo entraba como, siéntate y empieza a trabajar y ya me conocían o ya. Claro, eso es otro diferencial importante. O sea, siempre nosotros desde el inicio dijimos, estos lugares van a ser estaciones de trabajo urbanas, por lo cual tienen que estar basadas en el retail y tienen que estar en la calle. O sea, que vos des un paso, abras la puerta y entres, no que subas a un séptimo piso y vayas a las oficinas y busques tu lugar. No, esto es a la calle. O sea, y esto de las estaciones urbanas, la idea es que cada estación, casi como si te dijese de subte, esté cerca de donde vos estás, que es un poco el concepto que hoy post pandemia se está desarrollando. Digamos. Nosotros en ese momento tratamos de desarrollar esa red, obviamente con las posibilidades que teníamos,
pero la idea era que en su momento, digamos, cada Urban tenía una bicicleta para poder moverse 10, 15 cuadras de un lugar al otro. Por eso era clave esto que vos decís, esta facilidad de abro la puerta, entro, o sea, me preguntan el nombre y laburo, y después me dicen cuánto es. O sea, súper simple. Sí. De lo que dices de las bicicletas, eso lo había visto y también estaba viendo que ofrecen como servicio de mensajería, como todo lo que necesita una persona que está trabajando en la oficina. Y el tema del networking, porque entiendo que también utilizaban los espacios para reuniones o los utilizan para reuniones tipo networking, ¿no? O sea, que ofrecen ese servicio también. Sí, eso es como, está implícito ya, digamos, en la experiencia de venir a Urban. Cada Urban tiene un host, digamos, que es el encargado del local, y él, digamos, va conociendo a todos los clientes y hace de un poco, digamos, de conector entre la gente, sabe, digamos, qué es lo que hace cada uno, a qué se dedica, cuando alguien tiene alguna necesidad va y se lo pregunta a él y él empieza a conectar. Y después entre sí la gente también conecta. Por eso estas plantas abiertas que nosotros llamamos Urban, básicamente tiene el open space, que es donde están todas las mesas y comparten ese espacio, y también tienen salas de reuniones privadas. En el open space está, lo que tratamos de hacer era diseñarlo para generar esa interacción en la gente. Y creo que lo logramos, digamos, porque, por ejemplo, llegaba a fin de año y la gente, digamos, nos preguntaba, che, ¿y cuándo es la fiesta de fin de año? Como si fuese la fiesta de fin de año de su trabajo, ¿viste? Uno cuando trabaja en relación de dependencia tiene la fiesta de fin de año para cerrar, bueno, ellos pedían la fiesta de fin de año, pero de todos, porque se sentían parte, digamos, de eso. Cosa que eso me pareció como muy, muy fuerte. Y si tenemos que tener nuestra propia fiesta de fin de año. Y eso, bueno, eso es pertenencia. Mm. ¿Y cómo hicieron en un primer momento cuando arrancaron para instalar este concepto? Vos trabajás en branding, o sea, seguramente lo has tenido muy claro en ese momento, pero el concepto era desconocido de coworking, estamos hablando año 2009-2010, ¿no? Cuando arrancó Sí, Urban. Entonces, había que instalarlo, había que ver dónde estaban los potenciales clientes. Ahora, quizás si vos pones un cartel en la puerta que diga coworking, ya mucha gente lo sabe, pero en ese momento, ¿cómo era el panorama? era un escenario difícil para comunicar, difícil también para mí viniendo desde la creatividad, porque una de las decisiones que tuve que tomar es, en este estadio de lanzamiento no hay creatividad, digamos, no puede haber creatividad, sino que tiene que ser algo más funcional y más lineal, o sea, se tiene que entender claramente de qué se trata este lugar y para qué es. Y bueno, bajo ese concepto tratamos de ser lo más claros posibles y en paralelo contratamos una agencia de prensa que también nos ayudó mucho con las gacetillas. Eh, y hubo algo que nos jugó muy a favor, que fue justamente al ser en algún punto pioneros, la prensa vio esto como una noticia muy relevante y empezó como a levantarlo de muchos medios. Y también empezó a pasar eso con medios internacionales. O sea, tuvimos una difusión de prensa muy grosa, muy grande. Que eso también, digamos, ayudó a, a potenciar los distintos pedidos de franquicia que íbamos teniendo, de afuera y demás. Pero sí, o sea, fue difícil, fue un desafío, pero lo logramos, digamos. Claramente hoy sería más fácil. Claro, digo, porque las redes sociales tampoco estaban tan desarrolladas en su momento para poder difundir a Exactamente. través de eso. Había redes que hoy casi no existen. Me acuerdo que una de las que habíamos puesto en su momento era Foursquare, que ahora creo que acá no, casi que ni funciona. Afuera sigue funcionando un poco, pero acá ya se eliminó. Pero sí, era el momento que estaban arrancando las redes. Y es más, una de las cosas que me gustaba a mí también contar era que Urban era una especie de red social, pero física.
en donde la gente se podía ver las caras e interactuar físicamente. ¿Y qué pasó en el momento de la pandemia? ¿Cómo te tocó eso? Y la pandemia fue un golpe fuerte, fuerte porque nosotros somos 4 socios y nunca, digamos, fuimos fondeados por grupos de inversores por decisión nuestra, digamos, porque queríamos mantener el crecimiento eh, orgánico, digamos, y seguir, digamos, manejándolo nosotros. Así que nos enganchó, digamos, no con mucha espalda, y sobre todo, digamos, nuestra red estaba basada en franquiciados. Entonces era difícil, digamos, pedirles que aguanten cuando, no sé, había situaciones muy locas en donde los dueños de los locales no querían entender que estábamos cerrados y que no podíamos facturar y querían seguir cobrando igual, o sea, situaciones complicadas. Pero bueno, nosotros tratamos de seguir manteniendo, digamos, a través de las redes la esencia, pero mucho no había para hacer. O sea, habían ideas de cosas virtuales, pero a mí eso mucho no me gustaba. O sea, la de, la de convertir, viste, el psicólogo a través del Zoom, mucho que no. Digo, nosotros somos espacios físicos, digamos. No sé si vender una membresía de otra cosa, no nos gustó. Y bueno, tuvimos que aguantar, algunos no pudieron hacerlo, otros sí. Y bueno, y ahora con otro escenario con un súper futuro, digamos, para la categoría. ¿Qué proyección tienen, Juan Pablo, ustedes con este concepto de Urban Station? Nosotros hoy por hoy, digamos, estamos pensando en cómo relanzar, porque todo esto que estamos hablando, o que estuvimos hablando, es Urban 2010. Que fue un montón, digamos, porque obviamente todas estas cosas que hablamos siguen siendo vigentes y demás, pero no nos conformamos con eso y creemos que tenemos que relanzarlo con un rediseño en todas las áreas. Entonces estamos como repensando eso y buscando, digamos, quién también nos puede ayudar en esta nueva etapa, porque esto que hoy se está viviendo es la esencia principal de Urban, ¿no? O sea, el concepto de lo híbrido. Claro, y ustedes también en la página web, en alguna parte leí que ya en su momento hablaban del cambio de paradigma, ¿no? O sea, que la oficina ahora, en vez de uno estar yendo a la oficina ahora va hacia uno, la oficina le sigue a uno, que va en consonancia con eso de que el trabajo no es hoy día donde uno va a un lugar, sino a lo que te dedicas, en cualquier parte donde estés. Exactamente. Ese tema de la movilidad, en donde la oficina o Urban te sigue a vos, es clave. Y cuando nosotros abrimos en el 2009, en la vidriera, en el ploteo decía, la manera de trabajar está cambiando. Hoy ya eso es viejo, o sea, hoy ya cambió. Pero bueno, llevó 10 años, ¿no? Pero es interesante ese proceso. ¿Y cómo ves el cambio del público que va a Urban Office de aquel 2010 a este 2023? ¿En qué han cambiado las demandas y en qué cambió también Urban al respecto a eso? Y en el 2010, la gente, digamos, los primeros clientes eran muy extraños. O sea, me acuerdo que el primer cliente era un programador muy loco. Y algunos de mis socios que vienen, digamos, son más grandes y vienen del mundo corporativo quizás más duro, medio como que les parecía medio raro quien estaba entrando. Eran personas, digamos, más ligadas a lo disruptivo o a la tendencia. Yo creo que ahora eso ya se masificó, y una diferencia grande de ese momento a hoy era que en ese momento nuestra gran disyuntiva, digamos, nosotros cuando planteábamos los locales dedicábamos distintos porcentajes a
a lo que nosotros llamamos los distintos productos. Un porcentaje de metraje al open space, un porcentaje de metraje a las salas de reunión privadas y otro, no sé, en alguno a los auditorios y demás. Y en el 2010 la del open space era bastante grande, pero como el concepto no estaba todavía bien asimilado, salían más las salas de reunión privadas y facturaban más esas. Entonces teníamos como discusiones internas de decir, no, pará, achiquemos el open space y hagamos más salas de reuniones, porque la gente va a las salas de reuniones. Y yo y otros decíamos, no, o sea, hay que seguir apostando a esto, digo, porque esto es el futuro. Y creo que hoy, digamos, es más el open space, más el de ir a una mesa y compartir o a una mesa comunitaria, que al de encerrarse, digamos, en una sala de reunión. Eso creo que es como una evolución con respecto a los clientes. O sea, ya no tienen historia de juntarse con alguien en el open space y tener al lado gente desconocida, digamos, trabajando. En un momento de la historia laboral, te estoy hablando de los 90 o antes, en algunos si querés, diseños de oficina, el espacio físico era algo de categoría. Vos te ganabas tal oficina con una vista a tal lado y esperabas 20 años para llegar a tal lugar. Y de repente, bueno, vinieron estos espacios a barrer con todo eso y de repente, no sé, el gerente está sentado al lado de otro que es de distinto escalón. La pregunta es lo siguiente, Juan, ¿a vos qué opinás? ¿A qué se debe este cambio de mentalidad de que hay personas que ya no quieren ir a la OFI y prefieren este open space? ¿Por qué cada vez más se elige este espacio abierto y ya nos deja de importar un poco estos espacios de oficina o esta categoría por el lado del espacio físico, ¿no? Sí, el estatus. Yo creo que la pandemia, digamos, lo que hizo fue acelerar tiempos, digamos, de este proceso de cambio en el trabajo. Digamos, apareció la pandemia, la primera solución que apareció a seguir, digamos, laburando fue el home office, y después empezó como a aparecer el tema de lo híbrido, de los coworking, del formato del mix. Yo creo que la gente, digamos, para mí el home office, digamos, 100% no va, porque sí fue una solución para la pandemia, pero en el largo plazo me parece que no juega a favor, no le suma desde lo laboral ni desde lo personal a la gente. Es una visión que tengo yo. Y después creo que apuestan más a lo híbrido o a estos espacios porque hay un tema con el tema del viaje, digamos, que hay mucho tiempo que se ahorran con la gente sin tener que viajar tanto para ir al trabajo. Y eso termina siendo calidad de vida. Y me parece que eso sí es una variable importante a tener en cuenta. Y yo creo que hay un tema relacionado a lo híbrido que yo llamaría como el híbrido remoto, que son empresas que no tienen oficinas, pero trabajan híbrido, pero no en una oficina específica, sino en coworking. Entonces, es interesante ese desarrollo porque sin duda tiene su efecto o su necesidad de una reunión personalizada. Pero con relación a los open office, a mí lo que se me presenta a veces en los coworking es como que necesito un espacio para poder hablar tranquilo, que no lo tengo. O sea, está buena la parte del networking, pero a veces quiero estar tranquilo, hablar con alguien de un tema que quiero estar tranquilo y eso también se está desarrollando. ¿Cómo va ese tema? Nosotros en su momento en el local de Palermo Sojo teníamos una especie de boot, teníamos como una cabina para que la gente se meta ahí y tenga calls. Después, por ejemplo, en otros locales de otros países les hicimos diseñar lo que es la cabina inglesa telefónica, pero obviamente sin teléfono, para que vos te puedas meter y puedas tener tu call
y esa está, digamos, inserta en el Open Space. Eso nosotros lo habíamos pensado, lo desarrollamos, esos locales lo tenían, y es clave, porque hay veces que necesitas, digamos, concentración. En los locales en donde no había eso, nosotros habilitábamos, si estaban libres, salas de reunión para que puedan tener esos calls. Pero sí, o sea, eso es lo que nosotros pensamos en ese momento. Obviamente irán saliendo tendrían que ir apareciendo nuevas ideas para seguir potenciando estos espacios. ¿Y qué piensas, Juan Pablo, sobre el coworking rural? ¿Tienen pensado algo sobre eso? ¿Tienen proyecciones hacia las zonas rurales donde muchos jóvenes, inclusive familias, se están yendo a vivir, pero buscan como espacios para poder trabajar también? Si soy sincero, no lo investigamos todavía, porque nosotros arrancamos con la estrategia de lo urbano, desde ahí obviamente el nombre, y la fase 2 era pasar a lo suburbano, o sea que son no los lugares emblemáticos, sino los que están, los aledaños, como si fuesen las subestaciones de subte o de trenes. Pero hasta lo rural no llegamos, pero es súper interesante. Le llamarían Rural Station. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo pensé en beach stations. Esas me gustaría manejarlas a mí. Podría armar algunas ahí en Miami. Está, está bueno. Empezar a Está hablar. bueno. Juan, siempre a nuestros invitados les pedimos alguna recomendación, algún texto, autor, algún libro. En general, cuando la gente se le ocurren tantas ideas o emprendimientos, ha leído, se ha nutrido de cosas, ha llegado a conceptos que lo han marcado. Me gustaría saber si por tus manos ha pasado algún texto, algún autor que nos puedas mencionar y que puedas recomendar. Autor, digamos, de libro no. Yo sigo muy atento a lo que va haciendo, digamos, y va comunicando el que fue el creador de Rebus, digamos, casi de la categoría Mark Dixon, que ese, digamos, fue un pionero, digamos, en el desarrollo de las oficinas, del alquiler de oficinas temporarias. A él, digamos, lo sigo mucho y como que lo trato, digamos, de sacar, digamos, esos conceptos o esas cosas que va haciendo. Pero un libro así puntual que me digas, no sé, no recuerdo. Quizás más que tenga que ver con creatividad, pero no tengo algo así que te diga, de acá salió algo de eso. Pero un Creo que referente es el que mencionás. esta persona, también en su momento, el fundador, digamos, de WeWork, también lo seguía, casi para ver lo que no había que hacer. Por todo, digamos, todo lo que hizo. Pero, digamos, iba voy, digamos, al de WeWork no, porque ya no está más, digamos, pero a esta otra persona sí, siempre voy viendo por dónde va. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo el tiempo con nosotros en esta charla. Ha sido muy, muy fructífero, muy lindo, muy bueno escucharte. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer haber compartido este espacio. Muy bien, y escuchamos a Juan Pablo Russo. Él es el fundador de Urban Station, que es de los pioneros en los espacios coworking, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino también como vendedor de franquicias en todo el mundo, ¿no? Esta marca de Urban Station que se dedica a organizar los espacios para que tanto trabajadores remotos como quienes hacen modalidad híbrida y quieran contratar algún espacio, lo pueden hacer también. Estuvimos hablando mucho, en primera instancia, del diseño de espacios, este nuevo diseño que también marca una nueva tendencia en cómo ver no solamente el trabajo, sino la vida, algo como más abierto, algo de fácil acceso. Y hablábamos también, pasábamos por el concepto de democratización, ¿no? Algo donde de repente un espacio que, como hablamos fuera de aire con Robert,
que nada más estaba en Silicon Valley y que nosotros lo mirábamos desde acá como ¿cuándo voy a llegar ahí? ¿Cuándo voy a estar en un espacio así lindo, abierto, agradable, con luz natural? Bueno, hoy lo podemos vivir todos mientras vayamos al espacio de coworking a poder desarrollar nuestras tareas ahí. Así que hemos pasado por una charla que me pareció muy rico, porque además relatamos un poco la historia desde el 2010 hasta el presente, las diferentes momentos que se han pasado y bueno, Juan me parece una persona con muchísima experiencia que nos ha sabido transmitir en este episodio, Robert. Sí, totalmente. Y la transición que se ha visto, ¿no? Que él ha experimentado entre la persona el trabajador freelance, ¿no? Que comenzaba con esta tendencia hasta ya empresas que deciden trabajar de manera híbrida y adoptando pues lo que sería un híbrido remoto. Interesante también la experiencia que tuvieron en Turquía con la habitación para rezar, ¿no? O sea, cada cultura con su característico coworking. Esto ha sido La Gran Renuncia, este nuevo episodio que ustedes pueden encontrar tanto en Spotify como en las diferentes plataformas de podcast. También nos encuentran en YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en las redes sociales como Workation Planet. Así estamos nosotros como Workation Planet, o nos pueden mandar un mail para contactarse a podcastlagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y nos encontramos en el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.